Y quiero empezar con un tema que por supuesto es polémico y que en este espacio le vamos a dar toda la cobertura, que es el caso de Ayotzinapa. Recientemente nos enteramos, ¿por qué? Pues vaya, por los medios de comunicación y sobre todo por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y por todos los activistas que están involucrados en el tema, que el Poder Judicial, un juez le cambió la medida cautelar a 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa. Y aquí hay una serie de, pues de visiones, ¿no? Buscando a ver quién es el responsable de que 8 militares vinculados a la desaparición de 43 normalistas se haya dado de esta manera. Recuerdo, y le hemos dado mucho seguimiento, por ejemplo, como el 21 de enero, el propio Alejandro Encinas, ex subsecretario de Gobernación, particularmente en el área de derechos humanos, decía que es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El presidente de México. Luego tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que él no está de acuerdo con esta declaración de Encinas y de hecho le pide a la secretaria de Gobernación que comparta una carta que le hacen llegar a Norma Piña. Quiero rescatar estos minutos de declaración que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice no estar de acuerdo con las declaraciones de Encina por el caso de pues el cambio de medida cautelar o la liberación básicamente de estos 8 militares vinculados a la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa. No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas. No estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos. Y es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando este asunto. Bueno, desde el principio está politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Álvarez y Casa. Y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos se quedaron callados. Eso es lo que puedo comentar y vamos a seguir con la investigación. No, pues es que es lo que siempre dicen, cómo liberan a delincuentes. ¿Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial? Que no se integraron bien las investigaciones, las averiguaciones, como si esto fuese un asunto, ¿sí?, como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil. Eso es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide. Lo que hay es un interés político del Poder Judicial. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. Voy a pedirle a la secretaria de Gobernación que al día de hoy dé a conocer esa carta
Y como si le hubiésemos dicho, libérenlos. Hace como 15 días, porque ya veíamos venir, igual que la liberación del procurador. ¿Y qué buscan? Dos cosas. Una, desprestigio al ejército. Pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, pero pues incluso hay documentos del Consejo de la Judicatura Federal donde dicen que ni siquiera la fiscalía fue para impugnar, o sea, imagínense esto, la Fiscalía General de la República, la encargada del caso, no fue ni siquiera para impugnar el amparo que ganaron los militares. Para hablar sobre el tema, yo le agradezco muchísimo al diputado Manuel Vázquez, que pues aquí ya lo conocemos como Omar, el 44, que él justamente ha hablado sobre esto en sus redes sociales. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Meme. Muchas gracias por el espacio. Ya sabes que esta es tu casa. Cuéntame, ¿cómo ves esta liberación de los 8 militares? O bueno, este cambio de medida cautelar, ¿no? Donde ahora estarán llevando el proceso en libertad. De 8 militares vinculados a un caso en el que tú estuviste, donde tú sobrevives, pero otros de tus 43 compañeros no lo hacen. Y hoy no solamente tenemos el caso de los 8 militares, sino que también nos enteramos que en Estados Unidos a uno de los, pues a un integrante importante de Guerreros Unidos que tenía conversaciones, que puede ayudarnos a terminar de armar este rompecabezas de Yotzinapa, también con una fianza, lo dejan libre y este va a pasar a ser un testigo protegido y no vamos a saber absolutamente nada de él, o sea, se va a desaparecer de nuestro mapa y ni siquiera vamos a poder conocer esta otra versión. ¿Qué es lo que tú ves desde tu perspectiva, desde ser sobreviviente de esta tragedia? Primero, me gustaría decir que el caso Ayotzinapa no es cualquier caso. Vamos para 10 años de investigaciones, de protestas, de movilizaciones y de un compromiso del presidente de la República por resolver, por saber la verdad de lo que pasó aquella noche. Y ha estado lleno de polémica porque pareciera que hay negativas de algunas instituciones a colaborar en el caso, ¿no? Y por el otro, pues también existe la innegable situación en la cual el Poder Judicial pues entorpece esta investigación y trata el caso como si se tratara de un caso cualquiera. Lo dijo el presidente en ese fragmento hace un rato, es un caso de Estado y ante eso no pueden venir con temas legaloides y tecnicismos de que pues porque la fiscalía no argumentó bien, la jueza determina que se cambia la medida cautelar. Yo pienso que se debe tratar el caso en su justa dimensión, o sea, ponerse en los zapatos de las familias que han estado luchando durante 10 años y exigiendo justicia. Porque muchos abogados hoy no salen, que nos asustamos y que el diputado sale y ni siquiera conoce las leyes, se alarma mucho porque es solamente una medida, el cambio de una medida cautelar. Oigan, como si no hubiéramos visto que Tomás Herón de Lucio huyó del país o algunos otros, no vamos a saber más de ellos porque son testigos protegidos, como lo mencionabas, etcétera. Como si no supiéramos el porcentaje, el nivel de impunidad que hay en nuestro país respecto a casos tan grandes como el de Ayotzinapa. O sea, no es que nos alarmemos ni que estemos locos por alarmarnos, es que conocemos cómo funciona el sistema judicial acá. Y la fiscalía que no se ha puesto las pilas, la Secretaría de Gobierno que mandó a prevenir a la presidenta de la Suprema Corte y bueno, ni así, ni siquiera así pueden ponerse en los zapatos de las familias de Ayotzinapa. Por ahí vi argumentos de los jueces y magistrados que decían que pues, si a las familias les parecía muy mal esto, pues retomarían la medida cautelar de la prisión preventiva. Pues es obvio que a las familias no les va a parecer que a militares implicados en el caso se les deje en libertad o que lleven su proceso en libertad.
Manuel, aquí hay un tema que el presidente menciona que es una completa realidad, el asunto de la fiscalía, que no arman bien las carpetas de investigación. Pero dice el presidente, este no debería de ser pretexto para que un caso como lo es Ayotzinapa, que es un caso de Estado, pues se trate de la misma manera. Veo este tuit, por ejemplo, de Arturo Ángel, donde sube pues este documento del Consejo de la Judicatura, donde dice que la Fiscalía General de la República no impugnó el amparo que ganaron los militares, o sea, ni siquiera fue para impugnar el proceso. ¿Cómo calificas el papel de la Fiscalía? Pues mira, yo creo que, híjole, quisiera ser mucho más sensible con el sistema de justicia mexicano, con la fiscalía, con el poder judicial, con el ejecutivo también, pero también tengo que ser mucho más sensible con las familias. Y yo creo que tú, cualquier persona, si tuviera un hijo desaparecido, una hija desaparecida o víctima de feminicidio, pues tendríamos que ponernos de tu lado, porque ante el dolor, pues no hay ponderación, simplemente tenemos que estar con las víctimas. Yo entiendo que el ejecutivo encontró un caso deshecho, destrozado, con expedientes extraviados, amañado, mal hecho, ¿sabes? Y que tuvieron que empezar en gran medida de nuevo. La fiscalía encontró todo eso, igual, unos, un desbarajuste pues en la investigación y tuvieron que empezar todo de nuevo. Pero han pasado 5 años ya de esta administración. Y pienso que para estas alturas, el fiscal Gersmanero, su equipo, la fiscalía especializada, etcétera, ya debieron tener una curva de aprendizaje suficiente como para no cometer este tipo de errores, no impugnar, no hablar, no que se quedan callados en las audiencias cuando se presentan los amparos. Y eso significa que entonces, pues, ¿por qué están ahí? ¿Para qué están ahí? No, ¿de qué lado se van a poner entonces? ¿De la justicia o del poder judicial? Porque también tienen una lectura política de lo que está pasando actualmente en el país. Claro que en gran medida los jueces o el poder judicial luchan contra el Ejecutivo Federal porque no les gusta para nada la narrativa que está adquiriendo el presidente y la cuarta transformación de la que somos parte. O sea, claro que hay intereses ahí y claro que también dentro de la fiscalía seguramente perviven intereses del antiguo régimen y esto es lo complicado. Por eso yo entiendo en gran medida a lo que nos estamos enfrentando, ¿sabes? Somos aliados del presidente. Yo soy aliado del presidente de la República, entiendo esa gran lucha que está llevando a cabo, pero tenemos que revisar aún más quiénes son los fiscales, quiénes son las personas que están llevando a cabo el trabajo. Yo comparto en gran medida las posiciones del presidente frente a las organizaciones civiles o de derechos humanos que acompañan a las familias, porque pues, puede haber cosas así, ¿no? Que él menciona, intereses creados ya después de 10 años. Claro, los casos emblemáticos, y esto es un discurso, un debate incluso entre defensores de derechos humanos. Los casos emblemáticos generan muchos apoyos internacionales de fundaciones y demás para los centros de derechos humanos, es obvio. Pero así como el presidente ve hacia el movimiento, pues el movimiento también ve fallas en la fiscalía, en los jueces, en el Estado mexicano en general. Entonces, solo hay que ponderar, hay que dialogar de manera madura. Yo eso es a lo que he hablado y he llamado también a las familias, a los abogados. Oigan, en lugar de ponernos al tú por tú con el presidente, mejor hablemos, dialoguemos, porque por encima de nuestras diferencias políticas, por encima de nuestras apreciaciones políticas, en juego está que encontremos o no la verdad de lo que pasó con nuestros compañeros. Manuel, ¿qué pasa con los padres? Porque justo acabas de mencionarlos y ya se han dado, pues ya llamémosle desencuentros, ¿no? Hubo una mesa en la que se levantaron algunos padres y se viene dando como no sé ni siquiera cómo describirlo, pero parece que, hay un ya hay un desgaste mayor, donde ves que los padres simplemente, yo no sé si llamarles decepcionados. Hay decepción, te lo pregunto a ti, ¿hay decepción en cuanto a cómo se han llevado las cosas en esta administración o esperaban otra cosa? ¿Qué es lo que aquí está haciendo que no avance, además del caso de la fiscalía? ¿Encuentran obstáculos, falta de voluntad? ¿De quién? ¿En dónde? Pues yo creo que sí están desesperados, decepcionados, cansados, enfermos, enfermas, muchas mamás, algunas ya han muerto.
creo que ha sido noticia en años recientes, ¿no? Divididos en gran medida también, de origen están divididos porque pues, primero están los 43 desaparecidos y dejan al final o a un lado a las familias de los 3 asesinados y los 2 heridos de gravedad. Nos dejaron a un lado a los sobrevivientes como si no valiéramos. O sea, también, o sea, hay divisiones de origen, hay divisiones posteriores instigadas por autoridades locales, por líderes de plaza locales. Yo ayer antier vi una transmisión en vivo de, creo que es el tipo este, no sé, de Iguala, con el cual se reúnen algunos de los padres y madres porque quieren información ahí, pero pues claramente los están utilizando, ¿no? Entonces eso genera fricciones ahí. Pero en general yo pienso que ellos siguen en la misma postura, encontrar a sus hijos. Siguen en medio claramente en la disputa que se ha vuelto política también de que si las organizaciones que las acompañan, los centros de derechos humanos, los están utilizando o no. Y yo creo que eso pues genera también ahí un encono dentro de las familias, los movimientos sociales frente al presidente de la República. Yo no veo que sea tan sano este tipo de cosas. Repito, tenemos que llamar a un diálogo franco, abierto, de corazón, eh, para, para evitar que se dividan aún más. No gana nadie. Quien ganaría en todo caso sería la impunidad. Y yo pienso que contra la impunidad estamos todos y todas, independientemente de nuestras filias políticas. Aquí está, tengo a la mano que fue la carta que manda la secretaria de Gobernación a la ministra Norma Lucía Piña, donde básicamente pues le está diciendo, a ver, sabemos que hay un juez que ya está por cambiar la medida cautelar, les da como esta advertencia y le pide, ¿no? Que pues que se tomen medidas para evitar que esto pase. De hecho, dice que lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además, debo señalar que este es un asunto de mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan. Le dice que confían en el Poder Judicial para que vele por el Estado de Derecho y que garantice los derechos humanos de las víctimas. Pero aquí mi pregunta es, si hay una carpeta que está, o sea, si no hay una fiscalía que siquiera impugnó, que dijo, no, a ver, espérense, la voy a armar de todos porque esto no debería de estar pasando, ¿cómo esperamos que el Poder Judicial actúe? O sea, ¿es posible que el Poder Judicial pudiera llegar y decir, no vamos a permitir que estos militares salgan o les cambiemos la medida cautelar? O sea, en tu perspectiva, incluso ya como legislador, ¿qué es lo que realmente se espera de un poder judicial al que no se le ha podido reformar y de una fiscalía que todavía no termina ni siquiera de salir lo viejo, vaya, ni de entrar lo nuevo a esta fiscalía? Estamos hablando que parece, a veces, parece que la fiscalía está jugando en contra del caso. Sí, meme, lo grave aquí yo te diría que el Poder Judicial no haya advertido o no haya hecho caso de esta advertencia. Por un lado, qué bien por la Secretaría de Gobernación y por la instrucción del presidente que mandó esta carta para advertir esta posibilidad, ¿no? Eso yo lo aplaudo. Lo que se me hace extraño es que no le mandaran la misma carta a la Fiscalía, respetando la autonomía de esta, así como la del Poder Judicial, ¿no? En todo caso, y sin invadir competencias, vaya. Yo creo que esa carta debió ir a dos partes y también, por supuesto, a las familias para que en algún momento pues ellas mismas advirtieran mediante la protesta en las calles. Recordemos que este gobierno emana del movimiento social, del movimiento en las calles, de la lucha popular. Entonces, no debemos perder de vista que por eso precisamente quiero que se escuche mi voz y que los familiares, los abogados, el presidente de la República, el Poder Judicial, los fiscales honestos y brillantes, todos los que están implicados en el caso y que realmente quieren de corazón que se resuelva, que haya un diálogo multilateral para que haya una coordinación, porque, repito, por encima de todas nuestras diferencias está saber qué pasó con estos chavos, con nuestros compañeros,
para también empezar a generar una grieta en el muro de la impunidad, ¿sabes? Porque detrás de 43 chavos de Ayotzinapa hay miles de personas desaparecidas. Y si no nos juntamos todos, no vamos a llegar a ninguna parte. Nuestras diferencias van a acabar y van a hacer que la impunidad reine. Manuel, quiero hacerte esta última pregunta, a expensas de que quieras agregar otra cosa, pero subes de hecho un video a tus redes sociales diciendo abogados militares defienden a militares en el caso de Ayotzinapa y que eso es muy lamentable que ocurra a casi 10 años de la desaparición forzada. El presidente dice que con estas acciones del Poder Judicial y de la Fiscalía y demás, pues en realidad parece que lo que quieren es atacar la credibilidad o el prestigio de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que pasa por el lado de los militares? Mira, la credibilidad de los militares, de la Sedena, de la Marina, yo creo que no está cuestionada en ningún momento. No ha bajado, al contrario, este, pues se ha elevado aún más respecto a la aceptación entre la población mexicana. Creo que son grandes instituciones y esto no va a disminuir por, por nada, vaya. Su actuar es como lo señala la ley. Y claro, yo pienso que más que atacar al ejército o a la presidencia de la República, yo creo que tenemos que estar muy cautelosos de aquellos o aquellas organizaciones, fuerzas políticas, tanto institucionales como fácticas, tanto de las élites económicas que sí estarían interesadas en que el presidente falle, que les falla a las familias en esta investigación, ¿sabes? Nosotros no somos de estas personas que quieren que el presidente le falle a las familias, al contrario, queremos que la investigación siga adelante. Lo que señalamos, porque tenemos la información y se ha dado a conocer, es que algún abogado de la Sedena está defendiendo a los militares. Y yo creo que esto hace quedar en mal a la investigación, porque entonces ahí hay una especie de conflicto de interés, ¿sabes? No técnicamente como tal, pero pues ¿por qué no mejor se buscan unos abogados privados, los militares en todo caso? ¿Por qué la Sedena tendría que estar pagando abogados para defender a sus propios elementos? Yo entiendo, todos tenemos derecho a la defensa, pero ante un caso de Estado, eso no es ético, eso no es moral, como lo ha señalado muchas veces el presidente de algunos otros sectores de la población o algunos otros personajes de la población. O sea, es legal, pero no es moral, ¿sabes? Y en eso creo que estamos de acuerdo. Es lo único que estamos señalando. Pues mi querido Manuel, ¿algo más que quieras agregar a todo esto que obviamente está dando mucho de qué hablar? He leído notas, titulares, incluso el propio pues comunicados diciendo que esta liberación o este cambio de medida cautelar terminaría minando en el caso Ayotzinapa. ¿Crees que es así? ¿Crees que este cambio de medida cautelar ya en prácticamente el cierre de la administración signifique que se congele ya por completo el caso? Pues tenemos que pensar en el peor de los escenarios, por desgracia, ¿no? Ujú. Entonces, pues ojalá y no sea de esa manera, pero todo pinta que va para allá. Entonces, ojalá y las impugnaciones que realizará, como que ha anunciado que va a realizar la fiscalía, hagan que se retome la medida cautelar anterior por parte de los jueces, porque creo que el reclamo se ha escuchado. Y guste o no guste la voz de unos o de otros, todos estamos de acuerdo en que no tiene que vencernos la impunidad. Tiene que ganar la justicia en este caso y en los muchos otros. Pues Manuel, yo te agradezco mucho que pasaras un ratito de este espacio, ya sabes, es tu casa. Te mando un fuerte abrazo y solo ayúdame a decir a la audiencia dónde pueden seguirte en redes sociales, por favor. Y muchas gracias, Meme. Como siempre, en X, Omar el 44, arroba Omar el 44. En TikTok, Manuel Vázquez Arellano 43. En Instagram, Omar-el Grumpy, así, el Grumpy, Manuel Vázquez Arellano también. En Facebook igualmente, Manuel Vázquez Arellano. Esas son mis redes sociales. Pues Manuel, te mando un abrazo y estamos hablando pronto. Cuídate mucho. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen Manuel Vázquez Arellano, alias o mejor conocido por nosotros como Omar el 44.